Vamos a ver que la primitiva de esta función de e a la menos x cuadrado, es decir, cuando integramos e a la menos x cuadrado, lo que nos da no puede ser una combinación de funciones elementales. La primitiva de esto que tenemos acá no puede escribirse en términos de funciones elementales. E a la menos x cuadrado es una variante de la famosa campana de Gauss, que también se puede escribir más generalmente como f de x igual a por e a la menos x menos b al cuadrado sobre 12 cuadrado. Otra variante de esta función ya la habíamos visto en el problema de concursos para profesores de análisis, donde habíamos analizado justamente que esta integral no podía tener una primitiva en términos de funciones elementales y de paso dijimos quiénes eran las funciones elementales. Teníamos las potencias de x, raíces cuadradas, cúbicas, etcétera, e a la x, logaritmo de x, trigonométricas y combinaciones aritméticas de estas, sumas, restas. Y después vimos que teníamos otro grupo, las no elementales, donde por supuesto acá aparecía la campana de Gauss, también seno y coseno sobre x o x a la x. Otras funciones donde vamos a tener el mismo problema. Ahora vamos a ver cómo podemos demostrar que justamente no se puede escribir la campana de Gauss en esta versión, la primitiva en términos de combinaciones de funciones elementales usando el teorema de Liouville. Esta es una de las variantes del teorema de álgebra diferencial de Liouville, que nos dice que si tenemos la integral de f de x por e a la g de x, con f y g cociente de polinomios, g no constante es una función elemental, entonces es de la forma, acá tenemos de vuelta la misma, se escribe como Rx e a la g de x más un c, donde Rx es también un cociente de polinomios. ¿Qué significa que sea cociente de polinomios? Significa que Rx se escribe como p de x sobre q de x. Es decir, dividimos dos polinomios y nos da r de x, y eso también vale para f y g. G no es una constante y además es una función elemental de las que mencionamos acá. Perdón, lo que es una función elemental es esto. Entonces, la integral nos queda Rx y a la g de x más c, lo cual, digamos, de alguna forma es coherente, porque si f de x y a la g de x es la derivada de alguien, de una función elemental, primero seguro va a tener que aparecer e a la g de x, eso se mantiene siempre, y después tiene que aparecer una función racional, r de x, porque f de x también lo es. Así que tenemos que imaginarnos si esto es la derivada de una función elemental, bueno, entonces tiene que aparecer esto que tenemos acá. Lo bueno de este teorema es que al decirnos qué es lo que pasa si esto es elemental, nos va a permitir decidir si tenemos alguna función de este estilo que no sea elemental y por supuesto vamos a ir directamente a la campana de Gauss, vamos a ir directamente a f de x igual e a la menos x cuadrado, o sea f de x todo esto, vamos a ponerle otro nombre, j de x es todo esto de acá con f de x igual a 1 y g de x igual a menos x cuadrado. Entonces, nosotros queremos ver esto no es elemental. Entonces, vamos por el absurdo. Supongamos que es elemental. Tiene la forma, vamos a escribirlo de vuelta, f de x sea la g de x con f de x igual a 1 y g de x igual a menos x cuadrado. Así que vamos por teorema de Liouville.
Liouville, vamos a tener que esto es elemental, se tiene que escribir de esta forma. Esto e a la menos x cuadrado de x tiene que ser r de x e a la menos g, acá es x cuadrado, así que menos x cuadrado más un c. Vamos a usar que r de x es cociente de polinomios, es decir, lo escribimos así. Entonces esto es px q de x e a la menos x cuadrado más c. Y acá vamos a hacer una aclaración. P de x sobre q de x está simplificado al máximo. Esto es como si fuera una fracción. Si nosotros tenemos 5 décimos, lo simplificamos al máximo, nos queda un quinto. Pero con polinomios lo tenemos que pensar de la siguiente forma. Podríamos tener, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 1 y, por otro lado, x cuadrado menos 1. Lo de arriba es x más 1 al cuadrado, es decir, x más 1 por x más 1. Y lo de abajo es x más 1 por x menos 1. Esto no va a estar simplificado al máximo porque todavía podemos simplificar justamente uno de estos para que nos quede x más 1, x menos 1. Y esto sí que es simplificado al máximo. Así que suponemos que esto es lo que está hecho para px sobre qx. Así que en el fondo eso significa que no hay raíces comunes. Entonces ahora vamos a derivar esto, no esto del medio, sino esto y esto. Del lado izquierdo nos queda e a la menos x cuadrado. Lado derecho, bueno, acá tenemos que hacer regla de la cadena. Y además acá tenemos una multiplicación. Vamos a hacerlo así. P de x, q de x, derivado, e a la menos x cuadrado. Y después el otro derivado, menos 2x, px, qx, e a la menos x cuadrado. Desarrollamos esto. E a la menos x cuadrado es igual a p'x, qx, menos px, q'x. Vamos a ver si escribo bien el dividido. Q cuadrado x, e a la menos x cuadrado, y lo que nos queda igual, menos 2x, px, qx, e a la menos x cuadrado. Esto lo escribimos igual. Como e a la menos x cuadrado es positivo, vamos a cancelar todos los que tenemos, haciendo que nos quede 1 igual todo lo que tenemos acá, abajo un q cuadrado, menos 2x px q de x, y podemos pasar un q de x para el otro lado, porque acá tenemos 2 y acá nos queda 1 también. De hecho, pasemos q cuadrado, así nos deshacemos de todos los denominadores. Y que acá nos quede lo mismo. Y acá faltará un q de x más. Y ahora sí, podemos analizar todo esto. Ahora pasemos todo lo que tiene q de x para este lado. Tenemos q cuadrado de x menos p' de x, qx más 2x p de x, q de x igual a menos p de x, q' de x, y saquemos factor común q de x. Vamos a tener q de x menos p' de x más 2xp de x igual a esto.
Ahora, vamos a suponer que q de x no es constante. Por lo tanto, el teorema fundamental del álgebra nos asegura que el polinomio q de x tiene por lo menos una raíz alfa de multiplicidad de n, es decir, estamos asumiendo que q de x es un polinomio de grado n. Podríamos tener n raíces distintas, pero lo mínimo, si tiene una raíz, bueno, va a tener multiplicidad de n. De hecho, por las dudas vamos a hacerlo más general. Q de x que sea de grado m, vamos a escribirlo bien, grado de q de x es igual a m, y vamos a decir que tiene una raíz alfa que sea de multiplicidad n, y n es menor a m. Así que q de x tendrá una forma así: a mxm más, vendrán otros términos, por acá puede andar el nxn, puede tener un término constante, no lo sabemos, pero lo que es seguro es que por lo menos va a tener una raíz de alguna multiplicidad n. Podría ser que sea m, pero no importa, estamos tomando el caso general. Algo así va a tener porque nos lo asegura el teorema fundamental del álgebra. Recordemos el enunciado del teorema fundamental del álgebra: todo polinomio en una variable de grado n mayor o igual a 1, con coeficientes reales o complejos, tiene por lo menos una raíz real o compleja. Pero eso se puede extender a que un polinomio en una variable no constante y con coeficientes complejos tiene tantas raíces como indica su grado, obviamente contando las multiplicidades. Entonces, volviendo a q de x, tiene por lo menos una raíz con multiplicidad de n. Eso significa que q de x acá tiene multiplicidad, perdón, una raíz alfa de multiplicidad de n, o sea, vamos a tener x menos alfa a la n, ese término va a estar, pero en realidad, como acá multiplica un q de x, entonces seguro va a tener esto elevado a 2n, por lo menos, es decir, que, porque no sabemos quién es p de x, pero seguro p de x y q de x estaban simplificados, no pueden tener las mismas raíces, así que lo que tenemos asegurado es que esto está a la L y L es mayor a N. X menos alfa está a la L. Y esto también tiene que suceder a la derecha, pero acá tenemos un Q' de X. P de X no tiene nada de esto. Y Q' de X significa que al estar derivado le baja un grado. Está a la N menos 1. Esto lo estoy diciendo así nomás, pero se demuestra. Efectivamente queda con un grado menos. Así que esto es una igualdad. Deberían tener el mismo grado y no lo tienen. Esto es un absurdo, implicando que q de x es una constante. Por lo tanto, sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que es 1. Si fuera 5 o 10, podemos hacer que lo absorba el p de x. No nos cambia nada. Es solo un número que multiplica. Así que vamos a poner que q de x es 1. ¿Y esto a qué nos lleva? Pongamos esto acá. Nos quedaría 1 menos p' de x más 2x p de x igual a, derivamos 1 y esto es 0, así que esto queda igual a 0. Por lo tanto, vamos a poner 1 menos p' de x más 2x p de x igual a 0, o, lo que es lo mismo, 1 más 2x p de x igual a p' de x, y acá tenemos otro problema, porque otra vez, grado izquierdo tiene que ser igual a grado derecho, y el grado ya de p de x es mayor al grado de p' de x. Esto va a hacerle bajar un grado. Esto es otro absurdo.
Y este es el absurdo que nos asegura que toda esta cuenta no es válida, y no es válida porque supusimos que era elemental y usamos el teorema de Liouville para llegar justamente al absurdo. Así que no es elemental, es lo que queríamos ver. Y un comentario más para hacer es que uno análogamente puede demostrar la no elementalidad de la integral de x2n e a la x cuadrado de x. Un poco más general, nosotros acá teníamos un 1 y acá un menos 1 sería la. N pertenece a z, a los enteros, a es real, y a que no sea 0. Uno llega entonces a que esto tampoco no es elemental.